bueno, los pongo aquí para que usted haga una toma de pantalla. Tenemos aquí, en este lado, el lado izquierdo, son los capacitores y los valores en microfaradios 2.2, 3.3, 4.7, 8.2. Hoy en microfaradios serían 2.2 para 8 ohmios, 3.3 para 6 ohmios, 4.7 para 4 ohmios, 8.2. Hoy es microfaradios para 2 ohmios, ¿vale? Entonces sería una frecuencia corte aproximada de 9200. Cuando venga a enseñar un sonido que sea inferior a 9200, que es cuando diga aquí, va a ir frenando. Entonces vamos de ahí a entrar toda la frecuencia antes, para que lo tengan ahí presente. Entonces, los capacitores o condensadores, como llaman, esto yo todavía lo he conocido como condensador. Sin embargo, pues tienen una parte que le llaman capacitor. Este día me preguntaba una persona, recuerden que yo hablo español, pero yo llevo aquí ya en España, llevo más de 20 años, y hay cosas que de pronto uno debe estar acá y la forma como habla la gente, o las expresiones que usa, hay cosas que uno no entiende, que ya uno no las maneja. Yo he aprendido ahora, por ejemplo, que en México llaman bocinas, y en Estados Unidos por los speaker o altavoces, acá por ejemplo dicen altavoces, dicen buffers. Entonces ayer me escribía una persona y me decía sobre unas cornetas. No, yo para mí corneta es un Twitter que tiene un difusor, ¿vale? Una campana más grande. Para mí eso es una corneta. Entonces no sé, de pronto le explicaba un poquito más o aclararme un poquito más lo que me preguntas, porque no sé en qué corneta que le dicen en algunos países corneta. Si es el bafle completo, o es altavoz, o es el parlante, para que los que se tomen lo ponen allí y yo tener un poquito de claridad. Entonces hay términos que nosotros no manejamos o que yo no manejo, porque son términos que se usan en X países. Pues por lo general, pues lo que se podría decir que lo más común es decir un altavoz o un parlante. Porque también yo digo parlantes y parlantes es hablante. Entonces, en algunos países, cuando yo expreso sobre parlantes, pensarán que estoy hablando de alguien que se está dirigiendo a un público, a unas personas. Porque parlante es hablante o speakers. Entonces, en Colombia decimos parlante. Y todavía hemos llamado parlante a los altavoces. Aquí en España, pues se dice altavoces para que tengan un poquito de paciencia. Y más bien, si yo me expreso de alguna manera y no me entienden, o de pronto se confunden, pues ustedes me echan una manita y me ponen ahí, no se dice eso, se dice de esta forma. O, por ejemplo, a veces digo yo, vamos a ver cómo funciona este parlante, vamos a ver cómo se oye. Y dije así, esto, y dijeron, así dice, vamos a oír, vamos a escuchar, sí, pero vamos a ver el video, y viendo el video ya veo el sonido, es el que vamos a escuchar, para que lo tengan presente. Bueno, para frecuencias altas, nosotros podemos manejar capacitores, a ver si tengo por aquí capacitores entre más pequeño sea el capacitor o el condensador, por ejemplo, este tiene 0.3 microfaradios, otro puede llegar a tener 0.5 microfaradios, y la frecuencia va a entrar a ese parlante, va a ser una frecuencia muy alta, muy elevada, y en algunas ocasiones, si lo oigo, puede que no la perciba, si es demasiado, dependiendo del Twitter, porque no todos los Twitters pueden sonar de igual manera. Entonces, a veces pensamos que colocando este tipo de capacitor en un Twitter de este me va a sonar igual que en un Twitter de este, o que en uno de estos, o, a ver si lo puse por aquí, o en uno de estos, no suenan igual. Son estructuras distintas, diferentes, el diseño, la forma de ellos son completamente distintas. Vamos a hacer una prueba aquí. Vamos a probar este. Es un conjunto. Correcto. Recuerden que el más fino es el negativo y el más ancho es el positivo. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos, esto está en una corneta, lo que llamamos un difusor. Y miren cómo funciona. ¿Vale? Si lo pongo en este, puede que suene un poquito menos, porque este es más pequeño, que tenemos el positivo, y este me va a generar un poquito más de frecuencias altas. Entonces, la frecuencia alta no es sinónimo de volumen, en lo que a veces nos confundimos. Pensamos que entre más alta sea la frecuencia, más fuerte va a sonar el componente. Resulta que entre más alta sea la frecuencia, lo más probable es que no lo escuchemos, para que lo tengan presente. Si lo pongo con este, vamos a ver cómo funciona.
el sonido del cono es completamente distinto. O sea, el cono va a generar otro tipo de sonido. Vamos a probarlo con este otro. Aquí tenemos negativo. Suena un poquito parecido. ¿Vale? Vamos a probarlo en este otro. Este por lo menos a veces no tienen símbolos, pero traen una manchita roja que quiere decir que es el positivo, ¿vale? Aunque este aquí lo tiene. Y a veces decimos, pero bueno, si los dos lados tienen el positivo, ¿dónde lo coloco? A veces nos complicamos en ello y no hay necesidad de complicarse. Cuando se trabaja con corriente alterna y sobre todo con frecuencias altas, la velocidad llega a ser tan elevada que por donde lo conectemos, en el momento en que la arranca, no vamos a ver si el cono se contrae o sale. Muy diferente a los aparatos de frecuencias bajas. Hacemos la prueba y el cono sale y baja. En este no, y aquí sería difícil, complicadísimo verlo. Y lo otro es que para estar más tranquilo, es que con los Twittercitos hemos visto que los fabricantes en algunas ocasiones invierten la conexión. Mandan el condensador al negativo y el positivo lo mandan por el negativo el condensador y lo mandan al negativo y el positivo lo mandan al positivo o viceversa. Ponen el capacitor en el cable positivo y lo mandan al negativo y el positivo lo mandan a la entrada negativa. Entonces, eso a veces es de loco y nos pegamos una enredada en ello, pero bueno, con el tiempo ustedes van a ir aprendiendo y no se van a complicar tanto. ¿Vale? Vamos a ver este. Bueno, vamos a probar este otro. Esta es una corneta que me conseguí por ahí en un mercadillo. Tiene su difusor y todo, y el sonido está muy bien. Parece que creo que es una marca italiana. Tenemos en esta parte el positivo y en esta otra parte tenemos negativo. Vale, vamos a darle para que usted lo pueda percibir. Vale. Ya, mucho mejor, me gusta más. Pero claro, esto ya es un elemento con un imán impresionante. Bueno, que la bobina tiene que ser una bobina buenísima, la calidad y todo. Entonces, todo varía mucho. No es generalizar un capacitor para todos, porque aquí porque estamos probando con bajo volumen. Pero ya cuando le pongamos el volumen que es, puede generar distorsión, se pueden filtrar otras frecuencias, puede generarnos un daño o hasta se nos puede llegar a quemar. Entonces, si queremos frecuencias muy elevadas, y ahí sí toca tener un poquito de precaución, porque cuando ponemos una instalación de más de 3 componentes, tengo bajos, medios, y en la parte de los altos se puede llegar a poner un twittercito, se puede poner o 2 twitters o se puede poner una corneta, y se combinan. Entonces lo que hay que hacer es tener un poquito de precaución para que de esa manera la impedancia que nos dé la instalación sea la impedancia adecuada, y también que cada uno de estos componentes que vamos a instalar trabajen de maravilla y no tengamos de pronto una distorsión o de pronto nos vayamos de esa impedancia que necesitamos. Sin embargo, cuando nosotros colocamos capacitores o valores muy bajitos, la resistencia, esa impedancia de ese componente va a ser muy superior, que eso es lo que en parte ayuda para que usted lo tenga presente. Entonces, capacitores de 0.5 microfaradios de 1 microfaradio, como este que tenemos aquí, este tiene 1 microfaradio. También tengo por aquí, estos son de película, ¿vale? Y estos son capacitores electrolíticos. Estos son como los más comerciales, son los más baratitos, tienen para las capacidades bastante grandes, pero esto para nosotros los que estamos empezando para poder hacer prácticas son perfectos, vienen estupendos. Ya para hacer un trabajo final, para hacer un trabajo que de pronto ya nosotros seamos profesionales y queramos entregar un buen trabajo, pues usamos capacitores de película con el objetivo de que nuestro trabajo quede bien garantizado y no vayamos a traer inconvenientes de una, por ejemplo, el caso de este, si se puede aventar, puede producir filtrajes, mientras que ese tipo de capacitor no pasa hecho, para que usted lo tengan presente. 0.5, tenemos un microfaradio, tenemos, por ejemplo, estos son pequeñitos y también nos sirven para hacer pruebas. Y para trabajos pequeños, por ejemplo, yo tengo un altavoz pequeñito para un salón pequeñito, pues no debe tener inconvenientes, porque esto ya lo vamos a trabajar cuando tenemos equipos con mucha potencia.
Por ejemplo, este tiene 400 voltios por aquí. A mí no se le apagará lo mejor. Tiene 400 voltios. Por lo tanto, si lo pongo en un equipo que tiene 300 watts, o tiene, por ejemplo, 400 watts RMS, lo va a trabajar sin problema. Y entre más voltios tenga el capacitor, va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque no va a tener el problema de que se sature y se reviente. Por el contrario, lo que son los capacitores electrolíticos, estos sí tienen esa tendencia, se pueden llegar a reventar, se pueden llegar a saturar. Y pues para equipos de mucha potencia, pues no es recomendable esto. Estos son para equipitos pequeños, caseros de sala. Ya para equipos mucho más grandes, pues utilizamos esto. Pues este tiene un microfaradio. Tenemos aquí frecuencias altas. Este tiene 1.5 microfaradios, lo cual me permite trabajar también en frecuencias altas. Tengo este otro, este es otro diseño, pero también es de este tiene 1.8 microfaradios. Y entre más microfaradios tenga un capacitor, la frecuencia o la velocidad de ese parlante va a ir bajando. No quiero decir que sea un bajo de coche, un bajo de parlante que va un pompo, no. Si él va, por ejemplo, está a esta velocidad, ¿no? Y entonces a medida que va aumentando los microfaradios, va a ir bajando la velocidad. Pero en el rango de las frecuencias altas, para que lo tengan presente. Tenemos también los capacitores de 2.2 microfaradios, que es como el más común, el que más se usa, pero en parlantes de 8 ohms. Tengamos presente ello. ¿Por qué? La frecuencia de corte sería en 9.200 Hz aproximadamente. Entonces, esto es muy recomendable porque digo que mucha gente, no, 2.2 microfaradios. Es que la frecuencia de corte ya no sería 9.200, sino muy superior. Y no queremos eso. Queremos que entre, por ejemplo, lo que sean los medios. Yo no quiero que ningún medio se me filtre en un parlante de frecuencias altas. Entonces, entre más baja sea la frecuencia de corte, si yo, por ejemplo, la más frecuencia de corte de, por ejemplo, los medios trabajan a 1200 Hz. Entonces, si hago una frecuencia de corte en 1200 Hz, puede que se llegase a entrar un poquito de medios. Entonces, para evitar todo ello, uno pone condensadores y con valores muy inferiores. Entonces, cualquier frecuencia media, cualquier frecuencia baja que se quiera filtrar, uno lo que hace es ponerlo para, pues, por ejemplo, en este caso 2.2 o 1.1 o 0.5. Entonces, vamos a tener una frecuencia súper elevadísima. Pero si yo quiero hacer una combinación entre medios y altos, pues mi frecuencia de corte sería muy inferior. O sea, no sería 9.000, sino que sería, como decía hace un momento, podría ser entre 1.500 y 2.000 Hz más o menos. Podríamos jugar con ello. Vale. Tenemos también 4.7. Yo les comparto que en mi época, en los años 80, 90 más o menos, que yo aún estaba un poquito de tema con las fabricaciones, usábamos otros parlantes de 5 pulgadas, con medios conectados en serie, y usábamos un capacitor de 4.7 microfaradios para nosotros. En esa época el capacitor de 4.7 microfaradios era el capacitor para medios. Y qué equivocados estábamos. Este es un capacitor que tiene bastante frecuencias altas. De ahí que muchas veces se nos quemaban los medios. ¿Por qué? Porque la frecuencia alta va a haber mucho más paso de corriente y pues, se va a deteriorar mucho más rápido ese componente. Hoy en día pues he aprendido que 4.7 son frecuencias altas. Trabajamos con frecuencias altas. Luego tenemos 5 microfaradios. Esto ya también es bastante antiguo, bastante viejo este capacitor. Y este es un capacitor de 5 microfaradios, como podemos observar aquí con 50 watts o 50 voltios. Por lo tanto, es muy grande. Este es un poquito más pequeño. Este es mucho más pequeño. Este tiene 400 voltios y este tiene 50 voltios. Entonces, si yo tengo un equipo de 200 watts RMS y pongo un splitter con este capacitor, lo más probable es que a futuro este capacitor termine reventándose.